Hola, soy Doris Villavicencio. Muy buenas noches, bienvenidos a Dosis de Doris, el podcast. Te invitamos siempre a que dudes, siempre que te cuestiones, siempre que no des nada por sentado. Hoy noche está conmigo mi querida Nancy Huaca. Mi Nancy es una persona hermosísima que la conozco ya muchísimos años. Llegué a ella gracias a la Red Agroecológica. Ella es miembro de la Red Agroecológica de Loja y también miembro activa de la Red Agroecológica Internacional. Así que para mí es un gusto, un honor compartir la palabra, como siempre ella me dice, compartir la palabra, convidar la palabra, una persona que escribe en la tierra y que con su oralidad nos envuelve de una manera muy, muy especial. Este programa, mi Nancy, de verdad nació también parte suyo, así como quien diciendo, usted me inspira para esto y digo, es lo que yo puedo compartir este espacio con usted para mí es vital, así que bienvenida. Muchas gracias, Dorisitas, y gracias por todos esos antecedentes y qué bueno que como Red Agroecológica y que hayamos podido inspirar, porque siempre hemos estado diciendo que es la representación de la Red Agroecológica nada más, sí. Siempre me gusta hablar de individualidad, pero en comunidad sirve. Así que esto me ha enseñado mi querida Nancy, pues ella es muestra de esto. Siempre ellas se juntan como este ramito de flores, por decirlo así, todas. Cada vez que vienen alguien de la Red Agroecológica vengo en representación, no es solo mi Nancy Huaca, sí, es muchísimas mujeres hermosas y hombres también que están dentro de la red. Mi Nancy hoy nos convoca un tema hermosísimo, que para mí es precioso hablar de lo que es la cosmovisión andina. La cosmovisión andina y el sincretismo religioso que envuelve toda esta cosmovisión y que usted en su sabiduría nos sepa dar a conocer. Sí, bueno, realmente todo el tema de la cosmovisión andina, haremos como pequeños antecedentes, ¿no? Yo conocí a la Red Agroecológica en el año 2010, ¿ya? Previo a acontecimientos bastante interesantes en la vida. Y una vez que conozco a la Red Agroecológica, poder entender la visión desde la parte espiritual, desde la parte andina, desde la filosofía andina mismo, fue realmente un choque fuerte, porque yo venía desde más de la parte científica, académica. Claro. Y conocer toda esta práctica y luego hacer el proceso de reaprender, primero como hacer este cambio de chip fue realmente una cosa interesante. Cuando dice mi querida Nancy desde la parte académica, ¿qué carrera era? Bueno, yo vengo desde la formación de ingeniería agrícola. Eso era súper disruptivo para que después venga a hablar de agroecología. Claro, eso sí es era aprender. Era un tema de eso. Bueno, de alguna manera en el camino, por eso digo, previo a conocer a la Red Agroecológica, ya habíamos estado como dentro de un proceso de formación. Bueno, la vida te va dando esos pasitos, te va preparando en un proceso de formación de ecología, ya, pero todavía todavía solo estaba en tema de teoría. Pero cuando nos conocemos, la Red Agroecológica y yo, había como este encuentro, pero también a la vez desencuentro, porque son encontrar y decir, hay que regirse con la luna para sembrar, hay que regirse con el ciclo solar para poder entender el proceso de cómo trabajas, comes, te relacionas con el mundo natural, el cosmos. Fue así, bastante interesante, claro, porque escucharlas a mis compañeras en la red en decir, hay que sacarse los zapatos para poder entrar a una huerta, hay que pedir permiso a los seres que allí habitan. O sea, fue realmente una cosa sorprendente que sí llevó mucho tiempo en poder entender de cuán importante es para el mundo andino el tema de la cosmovisión. Cuando hablamos de cosmovisión andina, estamos conversando de la relación que hay entre la naturaleza, los seres vivos, todo y la Pachamama. Entre un todo, porque todo es, dentro de la filosofía andina considera, no hay grande, no hay pequeño. Todos son importantes. Todos son importantes, no hay malo, no hay bueno. Todos son importantes. Igual sirve la piedrita que está en el río como la montaña más alta que hay.
Entonces, por eso es que cuando uno entiende y relaciona que no hay malas hierbas, como nos enseñaron en el mundo académico, y poder decir ahí hay todos son importantes. Tiene su función. Tiene su función, y cuando vienes de este mundo y te dicen que hay un herbicida, un plaguicida, que hay, bueno, todos los sidas para matar, y decir acá que todo sirve, que todo tiene importancia, ahí realmente dices, o sea, ¿cómo es? ¿Dónde estuvo oculto? ¿Qué es lo que se está develando? Entonces, quizás por ahí fue como el camino para poder ir entendiendo el tema de la agroecología. Ahí fue su primer despertar, por decirlo así. Sí, pero fue bastante, no era como un despertar, ay, qué bonitos, era como un golpe en la cabeza y te dicen, a ver, despierta, que para esto tienes que empezar a trabajar. La otra fue el choque mismo del ego, cuando desde el mundo académico le tienen que decir, ingeniera, ¿cómo le va? Y la vida te pone en esos momentos y te dice, vea, usted tiene que participar en la feria, tiene que ir con los y las campesinos, porque usted es del mundo campesino, y se acabaron los títulos y únicamente es Nancy. Yeah. Entonces, y luego te quitan el nombre, ya no eres Nancy, eres Red Agroecológica Loja. Entonces después dices, ya no es Red Agroecológica Loja, eres Confederación de Campesinos Agroecológicos. Entonces, es esa forma de cómo te tiene la vida que ir desprendiendo, Podándote. sí, y vas encontrando como esos otros soportes en el tronco para poder afianzar tu pensamiento, tu visión, y poder entender lo que desde la parte como pueblos, como mujeres, como comunidad andina, es lo que tenemos que ir rescatando. Entonces, Y eso ya no hay vuelta atrás después de ese despertar. Aunque haya sido súper duro, pero ya no hay vuelta atrás. Usted ya no se ve una Nancy dentro de esta formación académica, cultivando, sembrando de esa forma, ya no se la ve. quizás ya no. Fue un pilar importante el poder estar dentro del mundo académico, porque puedes entender los procesos físico-químicos, por ejemplo, del suelo. Yeah. Y me apasiona mucho el tema del suelo, poder entender todo este proceso de cómo la alpamama, ya podría decirlo desde estos términos, decir cuál es su proceso, su función, por ir determinando por qué le hace falta, por qué está baja la fertilidad del suelo, por qué se logra tener. Entonces, contrastar estos dos principios y sostener dentro de la parte del mundo andino no podría decir que toda la formación académica no haya servido, por supuesto, ha sido un pilar fundamental, pero ahora el tronco se sostiene también con el principio de la filosofía andina. Y qué bonito. Y esa filosofía andina para mí es la chacana. Si algo me sigue sorprendiendo y me sigue maravillando es haber llegado a la chacana y reconocer nuestros raíces. Sí, dentro del encuentro de los mundos, como bien hablamos, que ya data más o menos de 5.000 años, podría ser, más de 5.000 años del encuentro de los mundos, hubo esa sincretismo religioso de la cruz de la chacana, y dentro de esta cruz de la chacana que hay los raíces y cómo se respeta el sol, la luna, esa dualidad y ese respeto mutuo que hay entre hombre y mujer también. Claro. Luego de este proceso de aprendizaje, poder entender que el planeta, que la madre tierra, se sostiene a través, y que quizás el tiempo en el cosmos no existe, sino es esa parte que uno tiene que ir encontrando, ¿no? Y decir que el sol, que el tiempo está determinado por los ciclos solares, que los días se miden por cómo sale el sol, y que los meses son de acuerdo a los ciclos de la luna, y que pues las estaciones del año van de acuerdo a cómo la Tierra va girando alrededor de las estrellas. Entonces, poder entender eso es importante para poder luego como hilando más pequeño y decir, claro, el sol, la Tierra, con respecto al sol, tiene 4 momentos. Yeah.
Entonces, entender estos momentos que empiezan o son parte de los equinoccios y los solsticios. Entonces, para el mundo indígena, en los solsticios y los equinoccios son los raimis. Claro. Del raimi, en el Inti Raimi de junio, por ejemplo, viene luego en el equinoccio de septiembre, que es el raimi, el collar raimi. El raimi, ya. Y luego que viene el siguiente, que es el solsticio de diciembre, que es el Capac Raimi. Yeah. Y el equinoccio de marzo, que es el Pauca Raimi. El Paco Raimi, que Claro. es el florecimiento. El florecimiento. Claro, pero uno no puede entender sino al saber que ahora mismo el sol sale un poco más tarde. Por eso es que amanecemos después de las 6 de la mañana. Y cuando son en estos momentos hasta llegar a este 21, que ya ha llegado. Que ya pasó. Ahora vamos a empezar, en cambio, a tener esta otra más claridad del sol. Van a amanecer más temprano, a anochecer más tarde. Entonces, mira, es esta disposición Ya. de poder entender cómo estamos con respecto a la Tierra, con respecto al Sol, y cómo eso influye en cada uno de nosotros. Esa es la parte tan bonita que también se me viene ahorita a la mente. Cuando hablamos de equinoccio, hablamos la parte de la feminidad, que es la luna. Y cuando hablamos de solsticio, la parte de masculinidad, el hombre. ¿Ahí estamos bien? Más bien es como los elementos de los 4 elementos del cosmos se conjugan en los solsticios y los equinoccios. A ver, ahí la clase. Entonces vamos por ejemplo, en el solsticio de junio está el tema del fuego. Ya. En el equinoccio de septiembre está el tema de la luna. Ya, que es la parte En el femenina. equinoccio de marzo está el tema del agua. ¿Ya? Y en el solsticio de diciembre está el tema de la tierra. Entonces son elementos que se conjugan ahí. ¿Por qué? Porque no conocemos hasta ahora todavía el tema de los solsticios y los equinoccios. Para muchos este entender esta sabiduría andina fue, no sé si la palabra que está bien, fue tapada como para no sentir menosprecio, denigración después de 1500 para adelante, Claro, ¿no? por eso hablamos de sincretismo, tanto Entonces, religioso como cultural. Entonces, porque después de 1500 después del encuentro de los mundos, lo que ocurre es que empieza como una nueva forma de dominación del pensamiento. Entonces, todo aquel que, incluso en unos libros está que éramos demasiadamente atrasados, es lo que nos pusieron en el libro, que adorábamos donde encontrábamos, adorábamos piedras, Ya. árboles, que estábamos en las montañas, y así decían en los libros, porque éramos indios, porque éramos atrasados. Sí. Y entonces, como para no sentir esta forma de menosprecio, la gente fue tapando y olvidando esta parte espiritual del mundo andino. Entonces vinieron a ser reemplazadas estos raimis o estos solsticios o equinoccios como unas fiestas religiosas por ejemplo, en el mundo católico, en junio, que es la forma de, hagámosle un paréntesis. Yeah. Cuando hablamos de los solsticios, el solsticio de diciembre es cuando empieza el recorrido de la Tierra con respecto al Sol desde el sur al norte. Dura 6 meses. Y justo en el punto intermedio entre el recorrido de junio a diciembre está el punto intermedio del equinoccio de septiembre. Sí. Y al contrario, llega en diciembre y empieza nuevamente llega junio y empieza nuevamente de norte a sur a regresar nuevamente a su punto de origen. Entonces, en esos puntos hay estos reimis, hay estas festividades que se ocultan detrás de fiestas religiosas como el Corpus Christi, por ejemplo. Que se han tratado de ocultar, porque gracias a ustedes y gracias a toda esa sabiduría ancestral, pues
todavía las tenemos. Pero para mí por eso es lo que me asombra, y cada vez que se conoce un poco más de la cosmovisión andina, digo, cómo es esa resistencia, cuando hablamos de resistencia a no recibir lo impuesto. Y gracias a ustedes es que todavía podemos disfrutar y saber, por ejemplo, que el Corpus Christi es en junio, me parece, ¿no? En junio, claro, el Corpus Christi debería ser justo en esos días donde está el cambiando ya, que cambiamos de posición desde la Tierra al Sol. A veces se adelanta, sí, pero el día que no se adelanta es las fiestas de Pedro y Pablo. Ya, esas sí son. Esas sí son. Pero esas a qué Raimi pertenece. A junio. A junio igual. Brian. Están, el Raimi de junio se esconden detrás de Corpus Christi. Ya. Se esconde detrás de las fiestas de San Juan y de San Pedro y San Pablo, porque es muy fuerte el solsticio de junio. Entonces tenían que poner ese festejo tenían que poner con todo el respeto, tenían que poner esos santos fuertes. Esos santos fuertes. Sí, de hecho, en muchas comunidades como de la que venimos nosotros hablan de la sabiduría, porque Pedro y Pablo fueron dos apóstoles ancianos, sí, ¿ya? Y San Juan fue alguien que predicó con mucha fuerza la palabra. Claro, que vino entonces ser el camino a Jesús. Exacto. Entonces son, por decir, tres hombres Sí. muy, muy, muy fuertes. Entonces, por el mismo hecho de que están en junio. Ya. Ya. Luego pasamos al equinoccio de septiembre, el 21 de septiembre, y también ahí se celebra la feminidad, pero también se celebra detrás del sincretismo religioso el tema de la fiesta de las vírgenes. Ya. Entonces ahí Pero el nombre del Raimi es en septiembre. Kolla Raimi. Kolla Raimi. Ya. También es una festividad a la luna. Ya. Ya. Entonces ahí está el 24 de septiembre es la fiesta de las Mercedes. Ya. ¿Ya? También se celebra la Virgen de los Remedios. Entre esos, Y ahí vamos dando la cuenta que pasa del sol a la luna. Del solsticio al equinoccio. Entonces ahí vamos dando de que es, me gusta esa variedad tan pronunciada, pero respetada y no mezclada. O sea, ese es lo bonito, que cuando se ve la chacana y se comienza a estudiar los raimis, se las ve y conviven perfectamente. Claro. Y se turnan. Es como que todo estuviera tan perfectamente ordenado dentro de como un espiral, el espiral de la vida. El espiral, que me encanta. Entonces, que está constantemente en movimiento y que tiene como estos momentos tan fuertes, ¿no? Como para ir determinando los tiempos, porque influye muchísimo. En algún momento conversábamos y decíamos cómo es que la posición de la Tierra con respecto al Sol en un momento determinado afecta tanto a los cultivos. Por eso es que somos una cultura, los andinos somos una cultura agrocéntrica. Que todo depende de nuestra agricultura, y por lo tanto desde la agricultura también depende de nuestra alimentación, y también después de nuestra alimentación, si estamos desequilibrados, también depende de nuestro cuerpo. Entonces, si nos desequilibramos desde la forma de cómo cultivamos, de cómo producimos, desde nuestra tierra, luego nuestros cultivos, luego afecta nuestra salud. Entonces, eso es lo importante. Esa es una conexión muy grande. Por eso la cosmovisión andina es tan lindo, porque es una conexión permanente, y esa conexión de los cultivos, que siempre dice, por eso se llama a alimentarse de los productos o del alimento, valga la redundancia, de la temporada. Exacto. Porque ahí existe la conexión, porque ¿qué me sirve estar, siempre decimos, de la manzana que viene de otro país y no alimentarnos de la que tenemos ahorita, por ejemplo? Exacto, Sí. claro. Entonces, bueno, para terminar, luego termina el tema del equinoccio de septiembre, corremos al solsticio de diciembre. Ya. Que se relaciona mucho con el tema del nacimiento, con el tema de la tierra, porque de donde nace, en septiembre, perdón, me olvidaba decir, en septiembre, como la fiesta de la feminidad, es el tiempo de la fecundidad, porque en ese momento en nuestras tierras se predisponen para poder
poner la semilla y empezar a tener frutos. Frutos. Claro. Entonces, en ese momento se siembra septiembre, octubre. Bueno, ahora ya se altera un poquito por el tema del calentamiento, ya hay que esperar y las sequías prolongadas. Ahora en el mes de diciembre ya el maíz ha crecido. Ya. Es niño todavía, ¿ya? Pero como dije anteriormente, el tema es que cuando ya el sol llega al punto al sur y empieza a nacer un nuevo ciclo, porque tiene que nuevamente hacer los 6 meses de recorrido para llegar al norte. Eso es otra vez el El 21 de diciembre. nacimiento nuevamente del niño sol. Ujú. Entonces, Lo que pasó en junio, para darnos cuenta, lo que pasó en junio volvió a pasar en diciembre. en junio está en el norte Ya. y cuando llega a diciembre está en el sur Ujú. y empieza nuevamente el recorrido. Claro. Entonces, por eso es el nacimiento. Se relaciona mucho con el tema del nacimiento del nuevo sol. Claro. Y para nosotros. Y para el mundo católico, para la parte religiosa, se relaciona con el nacimiento de Jesús. Claro, la Navidad. La Navidad. La Natividad. La natividad, Sí. exacto. Entonces, eso es, y claro, y uno mira estos simbolismos que todavía se guarda. Por ejemplo, en la fiesta de Corpus se saca la custodia, Claro. y que es como un sol representado, y es todo en las comunidades, es el festejo de la cosecha, de las ofrendas de los granos. Digo, ¿cómo podían hacer en ese entonces, pues que entren a una iglesia y que veneren a esto? Sí, pues con la forma del sol, ¿no? Claro. No, para nosotros ahora se nos hace tan normal es la custodia, sí, pero si vemos un poquito más allá y vemos definitivamente ser un poco más minucioso, la custodia tiene la forma del sol. Entonces, ¿cómo hacían que se inclinen y se arrodillen si no tenían la forma del sol? Claro, De ahí está el exactamente, sincretismo. claro. Y la otra cosa es que en muchas de las custodias, creo que las más antiguas, todavía tienen plasmado toda la parte de las estrellas, Ya. la misma forma de cómo sostienen la custodia, puede mostrar la forma cómo está relacionado el sol con la tierra. Entonces, ahí hay una forma, ahí está escondida los signos de cómo nuestros abuelos sostenían, se relacionaban. Y como han querido tapar, pero yo insisto, o sea, son casi 5.000 años que no han logrado. Exacto, porque, por ejemplo, en diciembre igual, el niño Dios, el niño Jesús, está con una corona igual que parece un sol. Ya. Entonces, no están escondidos ahí muchos de nuestro simbolismo, de nuestra herencia andina. Bueno, llegamos a diciembre y empezamos de nuevo el recorrido y llegamos otra vez al otro ciclo, que es el equinoccio de marzo o el Paucarraimi, que ya se combinan con otros con el tema del agua. Por eso es que llueve, por eso en este tiempo es que es el agua, el carnaval, la bendición del fuego también, el inicio del fuego nuevo. De la Candelaria. De la Candelaria. Sí. Entonces, claro, el 2 de febrero también tiene una connotación importante, y el tema de las flores. Y es por ejemplo, decían, no, es que no hay muchas flores en marzo. Claro que hay flores. Son las flores del maíz. Ya. Todos los maíces están en flor. Y eso es relacionado ya con el tema agrícola, digamos. Pero con el tema religioso están las fiestas de San José. Ya recién pasamos. En todas las comunidades se celebró el día de San José. Pero detrás de ese sincretismo está el 21 de marzo, que es el equinoccio de marzo, el Paucarraimi, que muchas comunidades indígenas ya ahora lo pueden celebrar con muchísima libertad, que eso no podían hacerlo hace 50 años, creo. Sí, porque es reciente. Es reciente. Es reciente que pues ya con todas estas, no sé, con esta fuerza que tienen para resistir, porque han resistido muchísimo, ya este convidar y este compartir, que para nosotros es más conocido. Turísticamente hablando también se sabe, pues por ejemplo, puntos como en Capirca, que usted llega y tiene todos los paucars ahí, entonces todos los raimis, perdón, todos los raimis, y uno va conociendo de qué se trata cada raimi, pero antes no lo había. No, pues Estábamos muy desconectados.
En los libros está escrito que desde el 1992 empieza nuevamente a resurgir el tema de la cosmovisión andina, porque Es justo reciente. coincide con el levantamiento indígena del Ya. 92. Sí, en esa historia es muy reciente. O sea, nosotros damos por hecho de que recién pueden ejercer su derecho al voto. Exactamente. Hay Es muchas- demasiado y nuevo. todavía, yo creo que hace unos 30 años, puede ser, Sí, no sé, unos 30 30 años en que todavía no se podía hablar del tema de que los pueblos estaban en conexión con el sol. Claro, no los quemaban vivos, pero sí era una forma de cómo iban a ser Menospreciado. menospreciados, Menospreciado, sí. porque esa forma, digamos, de cómo tener esta parte desde la cosmovisión andina, desde el mundo indígena, todavía esa relación que hay. Entonces, cuando no se podía decir el tema de la luna, es porque ya está, claro, porque está, si alguien le decía, a ver, anoche tienes que bañar en luna tierna, porque claro, ahora ya científicamente podemos demostrar que si se bañan en luna tierna, pues se descalcifican, ¿no? Porque es como el fluido en las plantas, solo en las plantas se relaciona de cómo la savia en luna, O sea, y ya conforme va Sí. subiendo la luna, claro, va subiendo la luna, va subiendo la savia hasta cuando llega la luna llena y la savia está en las hojas, en los frutos, en la parte alta de la planta. Y nosotros las mujeres tenemos más conexión con eso. Claro, porque la Más luna es sensibles. la parte femenina Claro. nuestra. Entonces, como esa parte chiquita de la Tierra, que este satélite que acompaña siempre a la Tierra es la luna. ¿Cómo influye esta y marca la vida de los seres humanos, no solo de las mujeres, de los seres humanos en todo momento? Porque de acuerdo a cómo está la luna, está también el comportamiento de las personas. Sí. Mientras, claro, hay que poner atención en este mundo con tantas distracciones. Ahora estamos en luna menguante. Sí, estamos ya casi cerca de el viernes debe ser luna tierna ya. Ya. Entonces, encontrar esta conexión, por ejemplo, con la luna y nuestra feminidad, pues ahí nos dará como para poder conocer y profundizar el tema de la pedagogía femenina con respecto a la luna. Y nuestro estado de ánimo. Y nuestro O sea, nuestro estado de ánimo, realmente entender que cuando está la savia, qué bonito dice la savia en los pies, pues no estamos con muchas energías. Claro. Vámonos dando cuenta para desconectarnos del medicamento. Porque sí, si yo me pongo a ver, si estoy así con estas energías bajitas, ¿será porque la luna está así? Pues no. Entonces, no rápido ir a la farmacia, que siempre conversamos, rápido ir a la farmacia y decir, tomo algo para sentirme bien porque tengo que hacer muchas cosas, sino no desconectarme con este ciclo lunar y ir más, valga la redundancia, conectada con el cosmos. Sí, el tema de la influencia lunar sobre cada uno de nosotros, por eso les decía al inicio, es que cómo el sol en el día determina las horas, ¿cierto? Uno se da cuenta a qué hora es a mediodía solamente con mirar la sombra de uno. Y en qué tiempo estamos también determina la forma de cómo uno va girando alrededor el sol, alrededor de cada uno de nosotros, va determinando en qué tiempo estamos. Bueno, eso es realmente como para otra conversación. Pero la luna determina los meses en el año. Y como nos han hecho creer que son 12 meses, en realidad son 13 meses que tenemos en el año. No son 12. 13 meses. Porque naturalmente se dan, cada mes tiene 28 días, de acuerdo al ciclo lunar. Y nuestro ciclo. Y con nuestro ciclo de nuestra lunita roja. Claro. No, yo le digo así, pero puede ser que no entiendan y digan el ciclo menstrual. O ciclo de las mujeres. Sí, claro. Entonces, son de 28 días. Y sumamos para los 365 días, dividido para 28, estamos a 13. 13 meses. 13 meses. Entonces, realmente ahorita estaríamos como en el cuarto mes del calendario andino. Poco a poco, es que de verdad es muchas cosas que desaprender. Pero en la práctica, creo que llevamos años hablando de lo mismo en la práctica ahora sí ya es como que por lo menos tengo más consciente el tema de la luna.
Claro. Conocer mi estado de ánimo con el tema de la luna. Y ahora sí, de los meses, que sean 13 meses de 28 días, que tienen mucha lógica, mucha razón, que es lo natural. Con mi periodo menstrual, ahí está, pues. Es mucho más, claro, es un calendario natural. Claro, está alterado por el tema del calendario gregoriano, porque Claro. son meses desfasados. Están calendarios, meses de 28 días, meses de 30, meses de 31, de acuerdo a, es que se nota la mano humana ahí. Ya. Entonces, en que los ponen desfasados y que a veces uno se pierde, no sabe si ese mes tiene 30 o tiene 31. Entonces, ese desfase hace que, pues una forma de controlar el tiempo, pero quien controla el tiempo te controla a ti, es decir, otro plan. Entonces, vivir sin tiempo es la libertad de cada ser humano. Sí. Claro, porque Que en realidad realmente no estamos bien adoctrinados. Vivir sin tiempo es bien complicado. y una herramienta para controlar a cada uno es algo que tenemos en la muñeca, en la mano izquierda, entonces tiene que estar, pues son las 6 de la mañana, y ahora más todavía, El reloj. celular. Rápido. Claro, por supuesto. Entonces, eso es una herramienta tan sutil de la esclavitud que es el reloj. Entonces, como los abuelos hace como 30 años no tenían reloj, entonces solo únicamente salían porque sabían determinar a la hora que salía el sol, hasta qué hora podía uno trabajar y pues no tenían reloj y ya sabían que tenían que llegar temprano a la casa. Entonces, Y sabían sus horarios. y sabían Increíblemente. ¿Cómo era que veían la hora? O sea, que más o menos veían la hora así como para decir, tenía un nombre, claro, en toda casa nunca faltaba un palito que le llamaban la picota. la picota. Entonces había al frente de la casa, estaba como para amarrar el animalito, el caballo, el burrito, la mula. O servía tenía una función, ¿no? Siempre había como ese era el reloj solar. Y había adelante y ese palito determinaba a ver en qué momento del día estábamos. Porque en realidad, si uno pone atención, siempre con la cara al norte, uno puede determinar a qué horas son las 10, a qué horas son las 11, a qué hora es la 1 de la tarde, a qué horas son las 4. Incluso por eso estaban las montañas. Los abuelos ya miraban en que el sol está en tal montaña y decía son las 4 de la tarde. Y tenía que alzar el trabajo porque si el camino era lejos. Pero como siempre hemos conversado en esta casa de cemento, pues nosotros estamos bien desconectados. Ese era creo que la intención después de 1500 para adelante hubo la clara intención, bueno, para los abuelos que profetizaron ya esta época decían que era el momento más oscuro de la humanidad entera, pero sobre todo, era el eclipse, esa era la oscuridad para la Abya Yala, que viene a ser toda América, ¿no? Por todo el destrozo y el despojo que está pasando. Entonces, el despojo no es solamente el tema de despojarnos de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestra parte espiritual, de nuestro vestido, de nuestras casas, porque de nuestra arquitectura. De la manera de ser. De la manera de ser de cada uno, de nuestra identidad prácticamente. Entonces, si no ha sido esta alienación del pensamiento. No sé, desde para ahí lo analizaron ahí. Desde 1500 para adelante hemos sentido como adoctrinamiento del pensamiento. Entonces, por eso es que estamos tan desconectados cada vez que no podemos tener los pies firmes en la tierra porque no miramos justamente. Para tener firmes los pies en la tierra tenemos que mirar también, tener los ojos puestos en el cielo. Porque de lo contrario, simplemente vamos a seguir perdidos. Y ahora a mí lo que me preocupa es, bueno, me ocupa, no me preocupa, los jóvenes. Porque ustedes también tienen, digo ustedes porque tienen más, se llevan más de la cosmovisión andina, se fijan muchísimo más. Ustedes también tienen una forma de delegar todo esto, de traspasar, de transferir ese conocimiento a los jóvenes. ¿Cómo lo toman? Es una buena pregunta. ¿Cómo estamos haciendo? Porque una de las formas que hemos, y que se ve, que es mirar, es despertar la inquietud en los jóvenes, ¿sí, no?
en que empiecen a mirar estas formas de relación con, aunque sea por curiosidad, el tema de los festejos en los raimes, Claro. ¿ya? En que a través de las escuelas de formación, que son muy pocas, y que claro, debería ser un tema de estudio en las escuelas, de saber, aunque sí se ha logrado de alguna manera. Sí, hay partes de... Hay algunas cosas que están empezando a Sí. introducir. Creo que el que siempre estuvo presente y al menos el que yo siempre lo tengo en mi memoria es el Inti Raymi. O sea, el que siempre estuvo presente desde el tiempo de la escuela, sí era el Inti Raymi. No sé los otros Raymis qué pasó, por qué no nos dieron, pero bueno, o sea, tenemos esta curiosidad. Pero a mí sí me llena este reto muy grande de transferir ese conocimiento a los jóvenes. Sí, realmente es bueno, no es algo que, como dice usted, no nos preocupa, pero sí ocupa la forma de cómo se va a transmitir este conocimiento, y es a través de las prácticas. Cuando ingresamos a la red en el 2010, había muy poca acogida de las mismas personas a visitar las ferias, a recuperar el tema de la alimentación, pero conforme pasa el tiempo y en estos ya casi 15 años, entonces ver que los jóvenes van y se toman un zambito con leche, que empiezan a consumir, y dice, ¿y cómo lo prepara? ¿Y por qué lo prepara? ¿Cuándo lo prepara? ¿Cuándo es que hay zambos? Entonces dan la oportunidad, esa curiosidad que empiezan a sentir los jóvenes por mirar, digamos, una forma con el tema de la alimentación. Pero la otra forma también es como a través de estas festividades de recuperación de la cosmovisión y quizás y hasta por moda. Sí, Los ya jóvenes, está por moda. Sí. y hasta por modas dicen, no, es que vamos a prepararnos, por ejemplo, un alimento, o vamos a vestirnos de esta forma, o vamos ya por el Inti Raymi vamos a hacer tal cosa, o desde la parte espiritual, desde la parte de la salud, dicen, vamos a hacernos una limpia. Entonces, pero claro, este es un proceso que no va a ser, quizás ni lo veamos cuando muchos jóvenes ya lo podamos, eso es ya lo puedan bonito, ver. yo digo, de cuando hablamos de trascendencia, porque la trascendencia elimina el ego totalmente. La trascendencia es las generaciones futuras, no importa lo que pase con Nancy, con Doris, no importa, o sea, pero ¿qué vamos a hacer con las generaciones futuras? Eso es trascender. Yo creo que el ejemplo muy grande que ustedes les dan también a sus hijos y que nosotros estamos a tiempo de darles a los nuestros y no separarnos, es como que allá están ustedes, acá estamos nosotros, no es así, estamos en el mismo, se me quedó siempre esta palabra tan bonita que ustedes dicen, vengo a convidar, ¿sí? Entonces, porque es esa convivencia precisamente que tenemos que hacer. Claro, esa es una tarea, a ver, veámoslo desde el mundo más global, todo este tema de la parte del dominio occidental no ha servido. Todo está cayendo, ¿no? El capitalismo, el consumismo, cada vez es como va en decadencia, ¿no? Y miramos cómo nuestra tierra está sin recursos, por decirlo así. Nos estamos quedando sin agua, con el aire contaminado, y tiene que resurgir nuevamente. Y ese resurgimiento también es un papel que deben tener los jóvenes, los niños. Quizás ya los jóvenes, algunos ya con este pensamiento todavía colonizado, pero los niños, creo que hay que enfocarse bastante en el tema de cómo ir convidando esta forma, este sentir, a través del corazonar, como está hasta de moda, es con los niños. Y de esta manera oral, porque a mí algo que me encanta es esto de la oralidad, de la conversación, porque así se pasaba la sabiduría de nuestros bisabuelos, tatarabuelos, así nos pasaron pues nuestros padres, de esas conversaciones alrededor del fuego, porque sí la tuvieron, en algún momento pues entre comillas nos modernizamos, pues y dejamos de conversar. Se nos acabó, desde que vino la cocina de gas y luego la cocina de inducción, todo en la casa teníamos una hornilla. Siempre estaba la hornilla y estaba la candela. Los abuelitos siempre estaban alrededor de la hornilla,
del fogón, estaban convidando su saber. Y sabíamos en qué tiempo estábamos, en qué luna estábamos, qué era lo que se hacía falta. Claro, ya luego vino la cocina de gas y se acabaron los hornillos porque dijeron que los que no tenían cocina de gas estaban atrasados. Eran menospreciados porque solo cocinaban y olían a humo. Así nos decían. Entonces, estás oliendo a humo. Es que entonces la gente empezó a dejar de construir con tierra, empezó a usar cemento, dejó de cocer sus alimentos en el fogón, en la hornilla, y empezó a cocinar en cocina de gas. Dejó la lana del borrego para hacer su vestido, se olvidó de cómo tejer su pollera, su camisa, y empezó a usar ropa sintética. Dejó de consumir ocas, machos, maíz y empezó a comer chitos. Y se enfermó. Nos enfermamos, comenzaron. Y comenzamos a enfermar. Y desde uno fue otro y otro. Pero ahora estamos teniendo la oportunidad, porque el ciclo de la vida es así, teniendo la oportunidad de revertir todo este efecto. Y nos tocó a nosotros, a esta generación. O sea, ¿Qué nos ha tocado a nosotros? Es esta generación del cambio. Y aquí en Loja, para los que nos están escuchando, aquí en Loja pues tenemos la red agroecológica todos los días, miércoles y sábados, en la feria de Randinamá, que está en el mercado Nueva Granada. Así que pues están cordialmente invitados a visitarla si quieren ver a Nancy y a todas estas mujeres hermosas que pasan en la red agroecológica y comer sano, comer desde esa manera para ser sanos de mente, cuerpo y espíritu, porque somos integrales, así que no podemos separar. Mi Nancy, el tiempo se ha pasado, pero yo a cada invitado le pregunto cuál es el libro que a usted le ha impactado, cuál es el libro que lo recomienda, cuál es el libro que dice, sí, lo llevaría a cualquier lado, en cualquier parte y no me cansaría de leerlo. El libro, bueno, son muchísimos libros físicos, pero uno de lo que he logrado identificar el libro es el libro de la naturaleza. ¿Ya? Mirar cada animalito y su función, la forma de una hoja y su función, el por qué el sol sale atrás del cerro. ¿Por qué en este tiempo? Y si yo miro por qué las nubes salen en esta hora en la mañana y el sol sale junto con las nubes, ahí está el libro. Ese es el libro que está ahí. Este es el libro que todos los días lo veo y que, claro, libros físicos hay muchos, los podría recomendar. Pero creo que para poder sostenerse bien firmes en el suelo, con mucha fuerza, hay que aprender a mirar al cielo. Esa sí fue una gran recomendación. Para mí fue una excelente recomendación cuando yo decía, voy a hablar con Nancy. Esta es la persona que escribe en la tierra y usted me viene a recomendar el libro de la tierra. Así que qué manera tan bonita de terminar, mi Nancy. Ha sido un gusto tenerla en este espacio. Pues como dije, pues es la primera vez en este espacio, pero no será el último. Muchísimas gracias, Doricitas, y gracias a todos por esta oportunidad. Realmente fue una sorpresa y me siento muy honrada de que como Red Agroecológica Loja estemos también en este espacio. Qué lindo, muchísimas gracias. Gracias a nuestra audiencia, gracias por sintonizarnos en Dosis de Doris. Nos veremos próximamente. Gracias a mi casa 97.7 por ser este hogar seguro. No se olviden seguir en nuestras redes sociales también. Estamos en Facebook, en YouTube, en TikTok y en Spotify. Conmigo, hasta muy pronto. Podemos llegar a ser viejos, siendo jóvenes me creerías. Hola, soy Doris Villavicencio y te invito a escuchar Dosis de Doris.